Cuando mi propia hija me miró a los ojos y me dijo que si no le entregaba mi casa de $200,000 a su esposo, nunca más volvería a ver a mi nieta, supe que había criado a una extraña. Las palabras salieron de su boca como cuchillos, mientras yo sostenía en mis manos temblorosas el pastel de cumpleaños que había horneado para Sofía, mi nieta de 7 años. Era domingo por la tarde, y la casa que construí con el sudor de 40 años de trabajo como costurera se sentía más fría que nunca. Me llamo Celia González, tengo 67 años, y pensé que conocía a mi hija Amanda. Pero la mujer que tenía frente a mí, con sus brazos cruzados y esa mirada desafiante que había aprendido de su esposo Martín, no era la niña que crié sola después de que su padre muriera en un accidente cuando ella apenas tenía 12 años. Esta era otra persona, alguien que había calculado cada palabra para lastimarme donde más dolía. El pastel se resbaló de mis manos y cayó al suelo de la cocina, manchando las baldosas que había fregado esa misma mañana pensando en la alegría de tener a mi familia reunida. Los pedazos de torta de chocolate, la favorita de Sofía, se esparcieron por el piso como fragmentos de mi corazón roto. Amanda ni siquiera se inmutó. Sus ojos permanecieron fríos, calculadores, como si hubiera estado practicando este momento durante semanas. Martín apareció detrás de ella con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa, pero que ahora entendía era completamente venenosa. Tenía una carpeta en las manos, papeles que reconocí inmediatamente como documentos legales. Habían venido preparados. Esto no era una conversación espontánea, era una emboscada planeada en mi propia casa, el lugar donde pensé que siempre sería bienvenida mi familia. La pequeña Sofía estaba en el jardín, jugando con sus muñecas, ajena a que su madre la estaba usando como moneda de cambio contra su propia abuela. Podía ver su cabello rubio brillando bajo el sol a través de la ventana, y mi corazón se partió al pensar que tal vez esa sería la última vez que la vería jugar en mi jardín, donde habíamos plantado flores juntas y donde le había enseñado a reconocer el canto de los pájaros. Amanda continuó hablando, pero sus palabras se volvían cada vez más crueles. Me explicó que Martín necesitaba poner propiedades a su nombre para expandir su negocio, que yo ya era muy vieja para manejar una casa tan grande, que sería mejor para todos si simplemente firmaba los papeles y me mudaba a un apartamento pequeño. Como si mi vida, mis recuerdos, mis sacrificios, fueran obstáculos insignificantes en sus planes ambiciosos. Pero lo que más me dolió fue cuando Amanda levantó su teléfono y me mostró fotos de Sofía en redes sociales. Imágenes que yo no había visto porque habían dejado de invitarme a los eventos familiares. Cumpleaños, obras de teatro del colegio, primeras comuniones de otros niños donde mi nieta había sido invitada. Eventos donde yo debería haber estado, momentos que me habían robado silenciosamente mientras fingían que estaban ocupados o que se les había olvidado llamarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos, cada tic como una gota de veneno cayendo en mi alma. Las paredes de mi hogar, testigos de tantas noches en vela cosiendo para pagarle los estudios a Amanda, parecían susurrarme que había sido una tonta al confiar tanto en el amor incondicional. Había dado todo por mi hija, y ahora ella exigía lo único que me quedaba, el techo sobre mi cabeza y la dignidad de mis últimos años. Martín se acercó y puso los papeles sobre la mesa de la cocina, la misma donde Amanda había hecho sus tareas de niña mientras yo preparaba la cena después de largas jornadas de trabajo. La ironía era tan amarga que pude sentir su sabor en mi boca. Me tendió una pluma dorada, como si estuviera haciéndome un favor, como si firmar mi propia sentencia de destierro fuera un privilegio que debía agradecer. Mis manos temblaron cuando tomé los documentos. Las letras se difuminaban ante mis ojos húmedos, pero pude leer lo suficiente para entender que no solo querían mi casa. Querían que renunciara a cualquier derecho sobre ella, que me convirtiera en una inquilina en mi propio hogar hasta que decidieran echarme definitivamente. Era la humillación perfecta, diseñada para quebrar mi espíritu y hacerme dependiente de su supuesta generosidad. Amanda entonces pronunció las palabras que se clavaron en mi alma como dagas envenenadas. Me dijo que si yo realmente amaba a Sofía, haría cualquier cosa por su futuro, incluso sacrificar mi comodidad egoísta. Egoísta. Esa palabra resonó en mis oídos como un eco infernal. 40 años trabajando doble turno para darle todo lo que necesitaba, vendiendo mis pocas joyas para pagarle la universidad, cuidándola cuando estuvo enferma, y ahora era egoísta por querer conservar el fruto de mi esfuerzo. La humillación alcanzó su punto más profundo cuando Sofía entró corriendo desde el jardín, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa inocente, preguntándome dónde estaba su pastel de cumpleaños. Tuve que explicarle que se había caído,
mientras Amanda la tomaba de la mano y le decía que tal vez la abuela no iba a poder hacer más pasteles porque iba a estar muy ocupada mudándose. La confusión en los ojos de mi nieta fue como un puñal en mi corazón. En ese momento, mientras sostenía esos papeles que representaban la traición más profunda que había experimentado, algo se encendió dentro de mí. No era ira, no era desesperación. Era claridad. Una claridad fría y precisa que me hizo entender que la batalla que estaba a punto de comenzar no sería la que ellos esperaban. Amanda había subestimado a la mujer que la había criado, y Martín había cometido el error de creer que la edad me había vuelto indefensa. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una decisión muy grande. Amanda sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado. Pero yo sabía que el juego apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el que había comprado de segunda mano cuando Amanda tenía 15 años, recordando cada señal que había ignorado. Ahora que la niebla del shock se había despejado, los recuerdos llegaban como oleadas, cada uno más doloroso que el anterior. No había sido algo súbito. Esta traición había sido construida ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, durante meses. Recordé la Navidad pasada, cuando esperé hasta las 10 de la noche con la cena preparada. Amanda me había llamado esa mañana, prometiendo que llegarían a las 6. Había cocinado su plato favorito, tamales como los que hacíamos juntas cuando era niña, y había envuelto regalos especiales para Sofía. Pero las horas pasaron, y mi teléfono permaneció en silencio. Cuando finalmente llamé, Amanda me dijo que Martín había tenido una emergencia en el trabajo y que mejor lo dejáramos para otro día. Otro día que nunca llegó. Ahora entendía que no había sido ninguna emergencia. Habían pasado la Navidad en casa de los padres de Martín, como descubrí semanas después cuando una vecina me mostró las fotos que Amanda había subido a sus redes sociales. Fotos de Sofía abriendo regalos bajo un árbol que no era el mío, sonriendo junto a abuelos que no eran yo. Me habían borrado de la Navidad de mi nieta, y yo me había tragado la mentira como una tonta. Luego vino el cumpleaños de Sofía en marzo. Durante días había preparado una fiesta sorpresa. Había comprado decoraciones con mariposas porque sabía que las amaba, había horneado 3 tipos diferentes de galletas y había invitado a las madres de sus compañeritas del colegio. Pero cuando llamé a Amanda para coordinar los detalles, me dijo fríamente que ya habían hecho otros planes. Que habían reservado un salón de fiestas y que sería muy pequeño para incluir a más familia. Más familia. Como si yo fuera una prima lejana, no la abuela que había cuidado a Sofía desde que nació, que había pasado noches en vela cuando tuvo fiebre, que le había enseñado a caminar en este mismo piso donde ahora yacían los restos del pastel destrozado. Amanda me había reducido a más familia, como si mi amor y mi historia con esa niña fueran insignificantes. El Día de las Madres fue quizás el más cruel de todos. Esperé su llamada toda la mañana, revisando mi teléfono cada 5 minutos. Había visto a otras abuelas en la iglesia, presumiendo las cartas que sus nietos les habían hecho, los dibujos con mensajes de amor. Yo no recibí nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un feliz día enviado por cortesía. Cuando no pude soportarlo más, las llamé. Amanda contestó con voz irritada, como si la hubiera interrumpido en algo muy importante. Me dijo que habían estado muy ocupados con el trabajo y los estudios de Sofía, que se les había olvidado por completo. Pero en el fondo escuché risas, música, el sonido de una reunión familiar. No se les había olvidado el Día de las Madres. Se les había olvidado que yo también era madre. Esa tarde, mientras caminaba por el parque donde solía llevar a Amanda cuando era pequeña, vi a Sofía jugando con otros niños. Estaba con Martín y sus padres, disfrutando de un picnic elaborado. Me escondí detrás de un árbol como una criminal, observando a mi propia nieta desde las sombras, sintiendo como una intrusa en su vida. Cuando Sofía me vio y corrió hacia mí gritando «¡Abuela!», Amanda apareció inmediatamente, inventando una excusa apresurada sobre compromisos urgentes, llevándosela antes de que pudiéramos tener una conversación real. Los patrones se repetían una y otra vez. Invitaciones canceladas a último minuto. Planes que misteriosamente cambiaban cuando yo estaba incluida. Conversaciones telefónicas cortadas abruptamente cuando Martín llegaba a casa. Amanda había construido un muro invisible entre Sofía y yo, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, hasta que casi no quedó nada de nuestra relación. Recordé también las veces que había ofrecido ayuda económica. Cuando Martín perdió su trabajo el año pasado, inmediatamente ofrecí préstales $5,000 de mis ahorros.
Amanda aceptó, pero con una frialdad que no entendí entonces. No hubo gratitud, no hubo el abrazo cálido que esperaba. Solo un gracias, mami mecánico, y la promesa de devolverlo pronto. Dinero que, por supuesto, nunca vi de vuelta. Cuando Sofía necesitó aparatos dentales, ofrecí pagar los $3,000 del tratamiento completo. Otra vez, Amanda aceptó sin emoción, como si fuera mi obligación, no mi generosidad. Como si mis sacrificios fueran algo que merecían, no algo que yo elegía dar por amor. Nunca recibí ni siquiera una foto de Sofía sonriendo con sus nuevos aparatos. Me enteré de que el tratamiento había sido exitoso cuando escuché a Amanda hablando por teléfono con una amiga. La gota que derramó el vaso había sido la graduación de primaria de Sofía, hace apenas un mes. Durante semanas hablé emocionada sobre el evento, planeando qué vestido me pondría, qué regalo le llevaría a mi nieta. Había incluso hecho arreglos especiales en mi trabajo para liberar esa tarde. Pero 3 días antes del evento, Amanda me llamó para decirme que había habido un cambio de planes, que la ceremonia sería solo para padres inmediatos debido a restricciones de espacio. Mentira tras mentira tras mentira. Porque esa misma tarde, cuando pasé casualmente por la escuela, vi a los padres de Martín entrando al auditorio con flores y globos. Vi a tías y tíos que aparentemente sí calificaban como familia inmediata. Vi a todos menos a la mujer que había ayudado a criar a esa niña, que había pagado por sus útiles escolares durante años, que había sido su refugio cuando sus padres discutían. Ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, entendía que cada exclusión había sido deliberada. Cada mentira había sido calculada. Amanda y Martín habían estado preparando el terreno para este momento, aislándome gradualmente de Sofía para que cuando llegara el chantaje final, yo no tuviera más opción que ceder. Habían convertido a mi nieta en un arma contra mí, y habían estado afilando esa arma durante meses. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras comprendía la magnitud de la manipulación. No era solo que quisieran mi casa. Era que habían diseñado todo un plan para quebrarme emocionalmente, para hacerme sentir tan desesperada por recuperar el amor de mi nieta que estaría dispuesta a entregar todo lo que tenía. Pero mientras lloraba en silencio, también sentía algo más creciendo dentro de mí. Una determinación fría y férrea que no había sentido en años. Amanda había cometido un error fatal al subestimarme. Había olvidado que la mujer que la crió sola, que construyó esta casa con trabajo y sacrificio, que sobrevivió a la pérdida de su esposo y siguió adelante, no era tan frágil como parecía. El amanecer me encontró aún despierta, pero ya no era la misma mujer confundida y herida de la noche anterior. Tenía un plan formándose en mi mente, y por primera vez en meses, sonreí. El lunes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en meses. No era la claridad de la resignación, sino la claridad de quien finalmente entiende el juego que están jugando contra ella. Me levanté temprano, preparé mi café en la taza que Amanda me había regalado el Día de las Madres hace 5 años, cuando aún fingía amarme, y me senté a observar mi casa con ojos completamente nuevos. Esta casa no era solo una propiedad de $200,000. Era el testimonio de 40 años de levantarme a las 5 de la mañana para coser vestidos de novia en mi máquina Singer. Era cada hora extra que trabajé los fines de semana para pagar la hipoteca. Era cada comida que me salté para asegurarme de que Amanda tuviera zapatos nuevos para el colegio. Era mi sangre, mi sudor, mi vida entera convertida en ladrillos y cemento. Mientras caminaba por las habitaciones, tocando las paredes que había pintado yo misma, recordé cada sacrificio que había hecho para conseguir este lugar. Recordé cuando trabajaba de día como costurera en la fábrica y de noche tomaba trabajos de bordado a mano para completar el enganche. Recordé las navidades sin regalos para mí, para que Amanda pudiera tener la bicicleta que tanto quería. Recordé los años sin vacaciones, sin ropa nueva, sin lujos, todo para que esta casa fuera nuestra fortaleza contra el mundo. Y ahora Amanda quería que se la entregara a Martín como si fuera un regalo de bodas tardío. Como si mi vida no valiera nada, como si mis sacrificios fueran insignificantes, como si yo fuera simplemente un obstáculo en el camino hacia su prosperidad. Pero lo que más me dolía no era la codicia. Era la crueldad calculada de usar a Sofía como arma. Mi nieta, que corría a abrazarme cada vez que me veía, que me llamaba abuela Celia con esa vocecita dulce que derretía mi corazón, que me contaba sus secretos y me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Amanda había convertido ese amor puro en una cadena para esclavizarme. Esa mañana, por primera vez en meses, no revisé mi teléfono esperando una llamada de Amanda.
No preparé comida extra por si decidían visitarme de improviso. No planeé actividades divertidas para Sofía por si acaso. En cambio, me vestí con mi mejor blusa, me peiné con cuidado y salí de casa con un propósito que no había tenido en mucho tiempo. Mi primera parada fue el banco donde había manejado mis finanzas durante 20 años. Necesitaba entender exactamente cuál era mi posición económica y qué opciones tenía. El gerente, señor Ramón López, me conocía bien y me recibió con la amabilidad de siempre. Cuando le expliqué que necesitaba una evaluación completa de mis activos porque estaba considerando algunos cambios importantes, no hizo preguntas indiscretas. Los números eran mejores de lo que recordaba. Además de la casa, tenía $43,000 en ahorros, producto de años de vida austera y trabajo constante. Tenía también algunas inversiones pequeñas que había hecho siguiendo los consejos de un programa de radio financiero. No era una fortuna, pero era suficiente para mantenerme independiente si sabía administrarlo bien. Ramón me explicó también que transferir una propiedad a nombre de otra persona requería ciertos procedimientos legales, avalúos oficiales, y lo más importante, que yo estuviera completamente segura de mi decisión porque sería muy difícil revertir el proceso. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Amanda y Martín no solo querían robarme mi casa, querían hacerlo de manera que nunca pudiera recuperarla. Después del banco, manejé hasta el centro de la ciudad, a la oficina donde había trabajado como costurera durante 15 años antes de independizarme. Quería ver a mi antigua supervisora, Paula Morales, quien siempre había sido más que una jefa para mí. Paula era una mujer sabia, 10 años mayor que yo, que había criado 4 hijos sola y que entendía las complejidades de ser madre soltera. Cuando entré a su oficina, Paula me recibió con un abrazo cálido y café recién hecho. Le conté toda la situación, sin omitir detalles, sin tratar de justificar a Amanda, sin minimizar el dolor que sentía. Paula escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando la indignación que yo había estado conteniendo. Cuando terminé mi relato, Paula se quedó callada por un momento largo. Luego me miró directamente a los ojos y me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Me dijo que había conocido a muchas madres que se sacrificaron tanto por sus hijos que se olvidaron de enseñarles el valor del sacrificio. Que había visto hijos que confundían el amor incondicional con la obligación incondicional. Y que, a veces, la cosa más amorosa que una madre puede hacer es permitir que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de claridad. Durante años había confundido el amor con la complacencia. Había pensado que ser una buena madre significaba decir siempre que sí, dar siempre más, sacrificarme siempre por Amanda. Pero nunca le había enseñado a valorar lo que recibía, nunca le había mostrado que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Paula me contó sobre su propio hijo, que a los 30 años había tratado de manipularla emocionalmente para que le prestara dinero para apostar. Ella se había negado, él había amenazado con cortarle el contacto con sus nietos, y ella había mantenido su posición. 2 años después, cuando él tocó fondo y finalmente buscó ayuda profesional, le agradeció por haber sido lo suficientemente fuerte como para no permitir que destruyera su vida con su complicidad. Esa tarde regresé a casa con una determinación renovada. No era solo que no iba a entregar mi casa. Era que había decidido que Amanda necesitaba aprender una lección que debería haber aprendido hace años. Necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias, que el amor no puede comprarse con chantajes, y que la persona que había estado dando por sentada durante tanto tiempo no era tan indefensa como pensaba. Mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Amanda, con esa voz falsamente dulce que ahora reconocía como manipulación pura. Me preguntó si había tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra conversación y si estaba lista para hacer lo correcto por la familia. Cada palabra era como veneno envuelto en miel. Le dije que sí, que había reflexionado mucho. Le dije que había tomado una decisión muy importante sobre mi futuro y el futuro de toda la familia. Amanda suspiró aliviada, claramente pensando que había ganado. Me pidió que nos encontráramos el miércoles para finalizar los detalles. Acepté la reunión, pero por razones que ella no podía ni imaginar. Porque había decidido que si Amanda quería jugar sucio, iba a descubrir que la mujer que la había criado tenía mucha más experiencia en ser inteligente que ella en ser manipuladora. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque finalmente había dejado de ser la víctima de esta historia. Era hora de convertirme en la autora de mi propio final.
El martes por la mañana desperté con energía renovada. Tenía trabajo que hacer, llamadas que hacer, y un plan que ejecutar. Amanda había despertado algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Mi instinto de supervivencia y mi negativa absoluta a ser pisoteada por nadie, ni siquiera por mi propia hija. La guerra había comenzado, pero esta vez, yo tenía la ventaja de la experiencia, la paciencia y la determinación que solo vienen con los años. Amanda estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a su oponente. El martes por la tarde, mientras organizaba mis documentos financieros en la mesa del comedor, escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, y por un momento pensé que Amanda había decidido adelantar nuestra reunión. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre elegante de unos 50 años, cabello canoso bien peinado y traje gris impecable. Llevaba un maletín de cuero y una expresión seria pero amable. Se presentó como Daniel Palacios, abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre mi yerno Martín Salazar, y que era una conversación que podría cambiar completamente mi perspectiva sobre la situación que estaba viviendo. Sus palabras me intrigaron tanto que lo invité a pasar. Preparé café y nos sentamos en la sala donde apenas 2 días antes Amanda me había humillado. Daniel me explicó que representaba a una anciana llamada Lorena Ruiz, de 72 años, que había perdido su casa de $150,000 en una estafa muy similar a la que estaba viviendo yo. Su propio hijo, casado con una mujer manipuladora, había usado a sus nietos como chantaje emocional para obligarla a transferir su propiedad. El arquitecto de esa estafa había sido Martín Salazar, quien había asesorado legalmente el proceso y se había quedado con un porcentaje sustancial del valor de la casa. Mi sangre se heló mientras escuchaba los detalles. Lorena había sido aislada gradualmente de sus nietos, exactamente como me estaba pasando a mí. Le habían contado mentiras sobre su salud mental, haciéndola creer que estaba perdiendo la memoria y que necesitaba ayuda para manejar sus finanzas. Cuando finalmente accedió a transferir la casa temporalmente para protegerla de sus supuestos problemas cognitivos, descubrió que los documentos que había firmado la despojaban permanentemente de cualquier derecho sobre su propiedad. Daniel me mostró fotografías de Lorena en su pequeño apartamento de una habitación, donde ahora vive con una pensión mínima, mientras su hijo y su nuera disfrutan de la casa que ella había comprado con 40 años de trabajo como enfermera. Me mostró también documentos que demostraban cómo Martín había creado empresas fantasma para ocultar el dinero obtenido de estas transacciones fraudulentas. Pero lo más impactante vino después. Daniel me entregó una carpeta con investigaciones que había estado realizando sobre Martín durante los últimos 6 meses. No era solo el caso de Lorena. Había al menos 3 familias más que habían sido victimizadas usando el mismo patrón: aislar a los ancianos de sus familias, crear dependencia emocional, y luego usar el chantaje con los nietos para forzar transferencias de propiedades. En cada caso, Martín había actuado como el cerebro detrás de la operación, mientras que las esposas de las víctimas actuaban como ejecutoras emocionales del plan. Era un esquema sofisticado que explotaba lo más sagrado en la vida de una abuela: el amor por sus nietos. Daniel me explicó que Martín había estudiado psicología antes de cambiar a leyes, y que utilizaba ese conocimiento para identificar las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas. Los documentos revelaban también que Martín tenía deudas de juego por más de $80,000 con prestamistas peligrosos. Mi casa no era solo una ambición, era una necesidad desesperada para salvar su propio pellejo. Había estado presionando a Amanda durante meses, llenándole la cabeza con historias sobre mi supuesta incapacidad para manejar mis finanzas y la necesidad urgente de proteger el patrimonio familiar. Daniel me mostró mensajes de texto que había obtenido durante su investigación, conversaciones entre Martín y sus cómplices donde discutían estrategias para quebrar mi resistencia emocional. En uno de esos mensajes, Martín describía exactamente el plan que habían ejecutado conmigo: la vieja está muy apegada a la nieta. Si controlamos el acceso, podemos hacer que firme lo que queramos en menos de un mes. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía esas palabras. No era solo que Amanda hubiera decidido traicionarme por codicia. Era que había sido manipulada sistemáticamente por un hombre que había estudiado nuestras vulnerabilidades familiares como un depredador estudia a su presa. Mi hija había sido convertida en un instrumento de mi propia destrucción, y probablemente ni siquiera se daba cuenta completamente de lo que estaba haciendo. Daniel me explicó que había llegado hasta mí porque una de las víctimas anteriores había mencionado que Martín estaba trabajando en un caso grande que involucraba una casa de $200,000 y una abuela costurera.
Lorena Ruiz había insistido en que tratara de advertirme antes de que fuera demasiado tarde, porque ella sabía el infierno que me esperaba si caía en la trampa. Pero Daniel no había venido solo a advertirme. Había venido con una propuesta. Me explicó que estaba construyendo un caso legal contra Martín y sus asociados por fraude, abuso de ancianos y extorsión emocional. Necesitaba que alguien trabajara con él desde adentro, alguien que pudiera documentar el proceso de manipulación mientras sucedía. Necesitaba que yo me convirtiera en una espía en mi propia familia. La idea era arriesgada pero brillante. Yo haría creer a Amanda y Martín que estaba cediendo a sus demandas, pero en realidad estaría recopilando evidencia de sus métodos fraudulentos. Daniel me proporcionaría dispositivos de grabación y me enseñaría cómo documentar legalmente cada paso del proceso. Cuando tuviéramos suficiente evidencia, no solo podríamos detener mi estafa, sino también ayudar a las otras víctimas a recuperar sus propiedades. Durante las siguientes 2 horas, Daniel me explicó cada detalle del plan. Me enseñó cómo usar un pequeño dispositivo de grabación que parecía un broche decorativo, cómo tomar fotografías de documentos sin levantar sospechas, y cómo hacer preguntas que los llevarían a confesar sus verdaderas intenciones. Me dio también un teléfono especial con una aplicación que enviaría automáticamente todas nuestras conversaciones a su oficina como respaldo. Lo más importante era que necesitaba actuar como si estuviera cediendo gradualmente a la presión, pero poniendo pequeños obstáculos que los obligaran a revelar más detalles de su plan. Tenía que parecer una anciana confundida y manipulable, mientras en realidad estaba construyendo meticulosamente el caso que los llevaría a la cárcel. Daniel me advirtió que sería emocionalmente devastador. Tendría que escuchar a Amanda traicionarme conscientemente, tendría que ver cómo usaban a Sofía como arma, tendría que soportar humillaciones diseñadas para quebrar mi espíritu. Pero me aseguró que cada grabación, cada documento, cada confesión que obtuviera, serviría para proteger a otras familias de sufrir lo mismo. Cuando Daniel se fue esa noche, me quedé sentada en mi sala con una mezcla de terror y emoción que no había sentido en décadas. Ya no era solo la abuela traicionada que luchaba por conservar su casa. Me había convertido en parte de algo más grande, en la voz de todas las ancianas que habían sido victimizadas por este tipo de predadores. Revisé el dispositivo de grabación, practiqué con el teléfono especial, y ensayé las expresiones de confusión y vulnerabilidad que necesitaría mostrar mañana. Pero por dentro, sentía una fuerza que no había experimentado en años. Ya no estaba peleando esta batalla sola. Esa noche, antes de dormir, llamé a Amanda para confirmar nuestra reunión del miércoles. Le dije con voz temblorosa que había estado pensando mucho, que me sentía muy confundida, pero que quería hacer lo correcto para la familia. Amanda sonaba satisfecha, casi triunfante. No tenía idea de que acababa de confirmar su cita con la justicia. Mañana comenzaría la parte más difícil de mi vida, pero también la más importante. Porque no solo estaba luchando por mi casa, estaba luchando por mi dignidad, por Sofía, y por todas las abuelas que merecían vivir sus últimos años en paz, no en el terror de ser devoradas por sus propias familias. El miércoles amaneció con una lluvia ligera que golpeaba suavemente las ventanas de mi casa. Me levanté temprano, me duché y me vestí con especial cuidado, eligiendo un vestido sencillo que me hiciera ver vulnerable pero digna. El dispositivo de grabación que Daniel me había dado estaba perfectamente oculto como un broche en mi blusa, y el teléfono especial descansaba en mi bolso junto con mis documentos financieros. Antes de que Amanda y Martín llegaran, revisé cada detalle de mi actuación. Necesitaba parecer una anciana confundida que estaba cediendo gradualmente a la presión, pero lo suficientemente lúcida como para hacer preguntas que los llevaran a revelar sus verdaderas intenciones. Daniel me había explicado que los estafadores profesionales como Martín tenían egos grandes y les gustaba demostrar su inteligencia, especialmente cuando creían que tenían el control total de la situación. Preparé café y puse algunas galletas en un plato, creando la atmósfera de una abuela acogedora que quería complacer a su familia. Cuando sonó el timbre a las 3 de la tarde, respiré profundamente y abrí la puerta con una sonrisa nerviosa que no tuve que fingir completamente. Amanda entró primero, seguida por Martín, que cargaba su carpeta de documentos legales y una sonrisa que ahora reconocía como completamente predatoria. Me saludaron con una frialdad calculada, como si mi capitulación fuera inevitable y no mereciera celebración, solo alivio de que finalmente hubiera entrado en razón. Nos sentamos en la sala, y inmediatamente noté que habían traído más documentos que la vez anterior. No solo papers de transferencia de propiedad, sino también documentos que parecían ser poderes legales y otros papeles que no pude identificar desde la distancia.
Era evidente que habían venido preparados para cerrar completamente el trato hoy mismo. Martín tomó la iniciativa, hablando con esa voz condescendiente que había perfeccionado para tratar con sus víctimas. Me explicó que había estado revisando mi situación financiera y que estaba muy preocupado por mi capacidad para manejar una propiedad tan grande y valiosa. Me dijo que había notado que a veces me veía confundida, que quizás estaba comenzando a mostrar signos de deterioro cognitivo típicos de mi edad. Sus palabras eran como dagas envenenadas, diseñadas para hacerme dudar de mi propia competencia mental. Pero gracias a la advertencia de Daniel, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era el mismo patrón que había usado con Lorena Ruiz y las otras víctimas: sembrar dudas sobre su capacidad mental para justificar el despojo posterior. Amanda se unió al ataque con comentarios sobre mi supuesto olvido de citas importantes, mi dificultad para manejar las finanzas modernas y mi aislamiento social creciente. Era doloroso escuchar a mi propia hija describir fallas imaginarias en mi mente, pero sabía que cada palabra estaba siendo grabada y que serviría como evidencia de su participación consciente en esta estafa emocional. Seguí el guión que Daniel me había enseñado, mostrándome preocupada por sus observaciones, pero sin resistirme completamente. Les dije que efectivamente me había sentido un poco abrumada últimamente, que manejar la casa sola era más difícil de lo que había admitido, y que quizás tenían razón en que necesitaba ayuda para tomar decisiones importantes. Martín sonrió con satisfacción y sacó un documento que describió como un poder legal temporal que me permitiría transferir la responsabilidad de manejar mis finanzas a él, quien tenía la experiencia y la juventud necesarias para proteger mis intereses. El documento estaba redactado en un lenguaje legal complejo que claramente estaba diseñado para confundir a una persona mayor. Cuando pedí tiempo para leer los documentos cuidadosamente, Amanda intervino con impaciencia, diciéndome que era solo una formalidad, que ellos se harían cargo de todos los detalles legales, y que yo no tenía que preocuparme por entender cada palabra. Era exactamente el tipo de presión que Daniel había predicho que usarían. Entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo. Martín comenzó a explicar su plan maestro para mi bienestar financiero. Con la arrogancia típica de alguien que cree estar hablando con una víctima indefensa, describió cómo transferir la casa a su nombre la protegería de posibles problemas legales futuros, cómo él podría usar la propiedad como garantía para inversiones que beneficiarían a toda la familia, y cómo yo recibiría una asignación mensual, generosa de $1,000 para mis gastos personales. $1,000 mensuales de mi propia casa de $200,000. Era insultante, pero lo dijo como si fuera una bendición caída del cielo. Amanda asintió entusiastamente, agregando que sería maravilloso que yo no tuviera que preocuparme nunca más por impuestos, mantenimiento o decisiones financieras complicadas. Fingí estar abrumada por su generosidad, pero hice las preguntas que Daniel me había enseñado. Pregunté qué pasaría si algún día quería vender la casa, si podría dejarle algo a Sofía en mi testamento, si tendría algún derecho sobre las decisiones importantes. Las respuestas de Martín fueron reveladoras. Yo no tendría ningún derecho sobre nada una vez firmados los documentos. Lo más escalofriante vino cuando pregunté sobre Sofía y nuestras visitas futuras. Amanda y Martín intercambiaron una mirada que el dispositivo de grabación no pudo capturar, pero que yo vi claramente. Martín me aseguró que, por supuesto, podría ver a mi nieta regularmente, siempre y cuando mantuviera una actitud positiva y no causara problemas innecesarios. Era chantaje puro, y ahora estaba grabado. Me estaban diciendo explícitamente que mi acceso a Sofía dependería de mi completa sumisión a sus demandas. Era la confirmación de que mi nieta había sido convertida en una herramienta de control permanente, no solo para obtener mi casa, sino para mantenerme callada y obediente para siempre. Cuando pedí unos días más para procesar toda esta información, Martín se puso visiblemente tenso. Me dijo que desafortunadamente no había tiempo para más demoras, que había compromisos financieros urgentes que requerían acción inmediata. Amanda agregó que había hablado con Sofía sobre la posibilidad de que la abuela se mudara a un lugar más pequeño y cómodo, y que la niña estaba muy emocionada con la idea. Mentira tras mentira tras mentira. Todo grabado, todo documentado, todo perfecto para el caso que Daniel estaba construyendo. Pero emocionalmente, estaba siendo destrozada. Escuchar a Amanda usar a mi nieta como arma, verla mentir tan naturalmente sobre los sentimientos de Sofía, era más doloroso de lo que había anticipado. Finalmente, después de 2 horas de presión constante, les dije que necesitaba consultar con mi banco sobre algunos detalles técnicos de la transferencia, pero que estaba lista para proceder.
Martín insistió en acompañarme al banco al día siguiente, para asegurarme de que todo se hiciera correctamente. Era obvio que no confiaba en que siguiera adelante sin supervisión. Cuando se fueron esa tarde, me derrumbé en mi sillón y lloré durante 1 hora. No solo por lo que habían dicho, sino por lo que habían revelado sobre quiénes eran realmente. Mi hija se había convertido en una extraña, en una depredadora dispuesta a devorar a su propia madre para alimentar la avaricia de su esposo. Esa noche llamé a Daniel para reportar todo lo que había grabado. Su emoción era palpable. Teníamos evidencia sólida de extorsión, manipulación emocional y fraude planificado. Pero me advirtió que la parte más peligrosa venía ahora. Mañana, en el banco, tendrían que mostrar todas sus cartas, y yo tendría que mantener mi actuación hasta el final. Daniel ya había hablado con Ramón López, el gerente del banco, explicándole la situación sin revelar demasiados detalles. Ramón había aceptado colaborar, haciendo preguntas específicas que obligarían a Martín a revelar aspectos del fraude que aún no habíamos documentado. Mientras me preparaba para dormir, pensé en Sofía y en todas las abuelas que habían sido victimizadas por predadores como Martín. Mañana no solo estaría luchando por mi casa, estaría luchando por la justicia que todas merecíamos. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez, yo tenía las armas para ganar. Esa noche no pude dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de satisfacción de Martín cuando creía que había ganado, la frialdad calculada en los ojos de Amanda, y la inocente sonrisa de Sofía siendo usada como arma contra mí. Pero también sentía algo más poderoso creciendo dentro de mí, una determinación férrea que me recordaba a la mujer que había criado sola a una hija, que había construido un negocio con mis propias manos, que había sobrevivido a pérdidas que habrían quebrado a personas más débiles. Me levanté antes del amanecer y comencé los preparativos para lo que sabía sería el día más importante de mi vida. No solo estaba a punto de salvar mi patrimonio, estaba a punto de hacer justicia por todas las abuelas que habían sido silenciadas, manipuladas y despojadas por depredadores como mi yerno. Primero llamé a Daniel para repasar cada detalle del plan. Me confirmó que Ramón López, el gerente del banco, estaba completamente informado y listo para hacer las preguntas correctas en el momento preciso. Daniel también me explicó que tendría agentes de investigación discretamente posicionados cerca del banco, listos para documentar todo el proceso y arrestar a Martín en el momento que cometiera los delitos que esperábamos. Después marqué el número de Paula Morales, mi antigua supervisora. Necesitaba escuchar la voz de alguien que me conocía desde hace décadas, alguien que recordara quién era yo realmente antes de que esta pesadilla comenzara. Paula me tranquilizó con sus palabras sabias. Me recordó que había enfrentado adversidades peores y había salido victoriosa, y me aseguró que estaba haciendo lo correcto no solo para mí, sino para mi nieta y para todas las familias que podrían ser las próximas víctimas. A las 9 de la mañana, sonó el teléfono. Era Amanda, con esa voz falsamente dulce que ahora reconocía como pura manipulación. Me recordó nuestra cita en el banco a las 11, me preguntó si había dormido bien, y me aseguró que después de hoy todos estaríamos mucho más tranquilos. La ironía de sus palabras era casi cómica. Ella no tenía idea de cuán diferente iba a ser su nivel de tranquilidad después de esta reunión. Me vestí con especial cuidado, eligiendo mi mejor vestido gris y el collar de perlas que había sido de mi madre. Quería verme digna, respetable, como la mujer trabajadora y honesta que había sido toda mi vida. El dispositivo de grabación estaba perfectamente oculto, y en mi bolso llevaba todos los documentos que Daniel me había preparado, incluyendo algunos que Martín no esperaba. Antes de salir, me quedé un momento en el umbral de mi casa, observando cada rincón con una mezcla de amor y determinación. Esta casa había sido testigo de mi vida entera, las noches en vela cosiendo para pagar la hipoteca, las celebraciones de cumpleaños de Amanda, las tardes jugando con Sofía en el jardín. Nadie me la iba a quitar sin pelear, especialmente no con mentiras y chantajes. Llegué al banco 15 minutos antes de la hora acordada. Ramón López me recibió personalmente, y aunque actuó con naturalidad, pude ver en sus ojos la determinación de alguien que estaba a punto de participar en un acto de justicia. Me explicó discretamente que había preparado una sala de conferencias donde tendríamos privacidad completa y donde todos nuestros dispositivos de grabación funcionarían perfectamente. Amanda y Martín llegaron puntualmente a las 11. Él cargando su maletín de cuero y ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Martín se comportaba con la confianza arrogante de alguien que había ejecutado esta estafa varias veces antes. Me saludó con condescendencia,
como si fuera una niña que finalmente había decidido portarse bien. Nos instalamos en la sala de conferencias, y Ramón comenzó con las formalidades bancarias. Explicó que una transferencia de propiedad de este valor requería ciertos procedimientos especiales, que había que verificar la capacidad mental del transferente, y que la ley exigía que él hiciera preguntas específicas para asegurar que la transacción fuera completamente voluntaria. Martín se mostró ligeramente irritado por los protocolos bancarios, insistiendo en que todo estaba en orden y que no había necesidad de tantas formalidades. Pero Ramón mantuvo su profesionalismo, explicando que era su responsabilidad legal proteger a los clientes de decisiones financieras que podrían lamentar más tarde. La primera pregunta de Ramón fue aparentemente inocente. «Señora González, ¿puede explicarme por qué ha decidido transferir su propiedad en este momento?». Respondí siguiendo el guión que Daniel me había enseñado, mencionando mi preocupación por mi edad, mi supuesta dificultad para manejar las responsabilidades de la propiedad y mi deseo de asegurar el bienestar de mi familia. Martín se apresuró a agregar detalles, explicando con demasiada precisión cómo él se haría cargo de todos los aspectos legales y financieros, cómo la casa sería utilizada para inversiones que beneficiarían a toda la familia, y cómo yo recibiría una generosa asignación mensual para mis gastos personales. Sus palabras fueron grabadas por 3 dispositivos diferentes. Entonces Ramón hizo la pregunta clave: ¿y qué pasaría si la señora González cambiara de opinión en el futuro? ¿Tendría algún derecho a recuperar su propiedad? La respuesta de Martín fue exactamente lo que esperábamos. Con arrogancia total, explicó que una vez completada la transferencia, la decisión sería irrevocable, que esa era precisamente la idea para proteger la inversión de cualquier confusión futura de mi parte. Amanda, tratando de suavizar las palabras de su esposo, agregó que por supuesto yo siempre sería bienvenida en su casa, siempre y cuando mantuviera una actitud cooperativa y no causara problemas familiares. Era chantaje emocional explícito, grabado en audio de alta calidad. Ramón continuó con las preguntas, cada una diseñada para que Martín revelara más aspectos de su plan fraudulento. Cuando preguntó sobre los beneficiarios en caso de mi muerte, Martín explicó con detalles incriminatorios cómo había estructurado la transferencia para evitar impuestos sucesorios y asegurar que la propiedad permaneciera completamente bajo su control. Lo más revelador vino cuando Ramón preguntó sobre otros casos similares que Martín había manejado. Con una arrogancia que superó mis peores expectativas, Martín comenzó a presumir sobre su experiencia ayudando a familias mayores a reorganizar sus finanzas de manera más eficiente. Mencionó casos específicos, cantidades exactas y métodos que había usado para convencer a ancianos reacios. Era una confesión completa de un patrón de abuso sistemático, grabada en presencia de testigos oficiales. Daniel tenía razón sobre el ego de los estafadores profesionales. Martín no podía resistir la tentación de demostrar su inteligencia y experiencia, sin darse cuenta de que estaba proporcionando evidencia perfecta para su propia condena. Cuando llegó el momento de firmar los documentos, fingí vacilar. Les dije que necesitaba estar completamente segura de que estaba haciendo lo correcto, que quería releer una vez más cada página. Martín se puso visiblemente tenso, insistiendo en que ya habíamos revisado todo varias veces y que más demoras podrían complicar los aspectos legales del proceso. Amanda se unió a la presión, recordándome que Sofía estaba esperando noticias sobre cuándo podríamos celebrar que la abuela finalmente estaría segura y protegida. Era la gota que derramó el vaso. Usar el nombre de mi nieta en este momento, convertir su supuesta preocupación en una herramienta de manipulación final, fue más cruel de lo que pude soportar. Pero mantuve mi compostura. Tomé la pluma que Martín me ofrecía, la sostuve sobre el primer documento, y entonces, con la voz más firme que había usado en semanas, pronuncié las palabras que Daniel me había enseñado. Antes de firmar, necesito que me expliquen exactamente qué pasará con Sofía si alguna vez decido que no estoy de acuerdo con alguna de sus decisiones sobre mi dinero. La pregunta cayó como una bomba en la sala. Martín y Amanda intercambiaron miradas de pánico, claramente no esperando que hiciera una pregunta tan directa en este momento. Lo que dijeron a continuación sellaron su destino y confirmaron todo lo que Daniel había predicho sobre su verdadera naturaleza. El momento de la verdad había llegado, y yo estaba lista para él. El silencio que siguió a mi pregunta fue tan denso que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado del banco. Martín y Amanda se miraron con una expresión que reconocí inmediatamente. Era el pánico de 2 depredadores que se dieron cuenta de que su presa no era tan indefensa como habían creído. Pero la arrogancia de Martín era más fuerte que su prudencia,
y lo que dijo a continuación me confirmó que Daniel había tenido razón sobre su personalidad narcisista. Con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora pero que salió completamente siniestra, Martín se inclinó hacia mí y habló con esa voz condescendiente que había perfeccionado para tratar con sus víctimas. Me dijo que obviamente Sofía estaría mejor rodeada de familia que realmente la entendiera y pudiera brindarle estabilidad emocional. Que si yo comenzaba a tener episodios de confusión o comportamientos irracionales sobre el dinero, sería mejor para todos limitar la exposición de la niña a esas situaciones estresantes. Amanda asintió vigorosamente, agregando que como madre tenía la responsabilidad de proteger a Sofía de cualquier influencia que pudiera causarle ansiedad o confusión. Me explicó que si yo aceptaba graciosamente mi nueva situación y confiaba en sus decisiones, por supuesto que podría ver a mi nieta regularmente. Pero si causaba dramas innecesarios o cuestionaba su autoridad sobre las finanzas familiares, tendrían que reconsiderar lo que era mejor para el bienestar emocional de Sofía. Era chantaje puro, explícito y grabado en audio de calidad profesional. Pero ellos no sabían eso. Creían que estaban hablando con una anciana derrotada que no tenía más opción que aceptar sus términos. No tenían idea de que cada palabra estaba siendo documentada para ser usada en su contra en un tribunal. Ramón López, actuando perfectamente su papel, intervino con preocupación profesional. Les preguntó si estaban sugiriendo que mi acceso a mi nieta dependería de mi comportamiento respecto a las decisiones financieras que ellos tomaran. La pregunta era legal y directa, diseñada para que no pudieran evitar dar una respuesta incriminatoria. Martín, con una arrogancia que superó todas mis expectativas, respondió que por supuesto que había conexiones entre mi estabilidad mental, mi capacidad para aceptar ayuda familiar y mi idoneidad para influir en el desarrollo emocional de una niña pequeña. Explicó que había estudiado casos donde abuelos con problemas de control habían causado daño psicológico a sus nietos al involucrarlos en conflictos familiares sobre dinero. Era una declaración devastadora para su caso legal. No solo admitía que planeaba usar a Sofía como herramienta de control, sino que estaba justificando esa manipulación con términos pseudopsicológicos que demostraban premeditación y sofisticación en su método de abuso emocional. Amanda, sintiendo que necesitaba agregar su propia justificación maternal, explicó que ya había notado que yo a veces ponía a Sofía en situaciones incómodas al hacer preguntas sobre por qué no me visitaban más seguido o por qué no me invitaban a eventos familiares. Según ella, esto era evidencia de que yo no entendía los límites apropiados y que podría seguir usando a mi nieta para satisfacer mis necesidades emocionales egoístas. La ironía era tan brutal que tuve que esforzarme para mantener mi expresión de confusión e inseguridad. Amanda me estaba acusando de exactamente lo que ella estaba haciendo: usar a Sofía como arma emocional. La diferencia era que yo había estado tratando de mantener una relación amorosa con mi nieta, mientras que ella estaba deliberadamente destruyendo esa relación para controlarme. Ramón continuó haciendo las preguntas que Daniel había preparado, cada una diseñada para obtener más confesiones. Cuando preguntó sobre los aspectos financieros específicos de mi asignación mensual, Martín reveló que había calculado exactamente cuánto dinero necesitaría para mantenerme cómoda pero no independiente. Explicó que $1,000 mensuales serían suficientes para mis gastos básicos, pero no tanto como para que pudiera tomar decisiones financieras significativas por mi cuenta. La conversación se volvió aún más incriminatoria cuando Ramón preguntó qué pasaría si yo necesitara gastos médicos importantes en el futuro. Amanda respondió que, por supuesto, ellos evaluarían cada situación individualmente y decidirían qué tratamientos serían apropiados y necesarios para alguien de mi edad. Era control total sobre mi vida, mi salud y mi muerte, todo disfrazado como preocupación familiar. Pero lo que realmente selló su destino vino cuando Ramón hizo una pregunta aparentemente inocente sobre otros miembros de la familia que podrían tener opiniones sobre esta transferencia. Martín, sintiéndose completamente confiado en su control de la situación, comenzó a presumir sobre cómo había manejado casos similares en el pasado. Mencionó específicamente a Lorena Ruiz, aunque no por nombre, describiéndola como una anciana obstinada que inicialmente había resistido transferir su propiedad a su hijo. Explicó con detalles escalofriantes cómo había usado el acceso a sus nietos como palanca para quebrar su resistencia, cómo había sembrado dudas sobre su competencia mental, y cómo finalmente había logrado que firmara documentos que la dejaron completamente dependiente de la generosidad de su familia. Era una confesión completa de un patrón de abuso sistemático, admitiendo no solo lo que planeaba hacerme a mí, sino lo que había hecho a otras víctimas. Amanda escuchaba con admiración mal disimulada, claramente impresionada por la inteligencia de su esposo para manipular a ancianos vulnerables.
En ese momento, decidí que había escuchado suficiente. Era hora de revelar mis cartas. Lentamente, dejé la pluma sobre la mesa y levanté la vista para mirar a Martín directamente a los ojos. Cuando hablé, mi voz ya no tenía la vacilación temblorosa que había estado fingiendo. Era firme, clara y llena de una autoridad que había estado ocultando durante días. Les dije que había una cosa que necesitaban saber antes de que firmara cualquier documento. Que durante nuestra conversación del miércoles, había estado grabando cada palabra. Que todo lo que habían dicho hoy también había sido registrado. Y que había estado trabajando con un abogado especializado en fraude contra ancianos durante toda la semana. El color se desvaneció de las caras de Martín y Amanda como si hubieran visto un fantasma. Martín inmediatamente negó todo, diciendo que yo estaba confundida, que obviamente mi edad estaba afectando mi comprensión de conversaciones normales sobre planificación familiar. Pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Ahora sonaba desesperada y defensiva. Amanda trató un enfoque diferente, apelando a mis emociones con lágrimas súbitas y protestas de que todo lo que habían hecho era por mi bien, que nunca habrían hecho nada para lastimarme, que yo estaba malinterpretando sus intenciones amorosas. Pero era demasiado tarde para la manipulación emocional. Yo había escuchado sus verdaderas intenciones grabadas en su propia voz. Ramón entonces reveló su papel en el plan, explicando que había sido informado sobre la investigación y que había estado documentando oficialmente toda la conversación. Martín se puso de pie abruptamente, gritando que esto era una trampa ilegal, que demandaría a todos los involucrados, que yo no tenía derecho a grabar conversaciones privadas sin su consentimiento. Su arrogancia se había convertido en pánico puro. Amanda comenzó a llorar de verdad esta vez, no lágrimas de manipulación, sino lágrimas de terror al darse cuenta de las consecuencias legales de lo que habían intentado hacer. Preguntó desesperadamente si podíamos resolver esto en familia sin involucrar a las autoridades. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. En ese momento, Daniel Palacios entró a la sala de conferencias acompañado por 2 detectives que habían estado esperando afuera. Martín fue arrestado inmediatamente por intento de fraude, extorsión emocional y abuso financiero de ancianos. Amanda, como cómplice consciente, también fue detenida. Mientras los esposaban, Martín seguía gritando que yo había violado sus derechos, que la grabación era ilegal, que encontraría la manera de vengarse. Pero Daniel le explicó calmadamente que en nuestro estado, solo una parte necesita consentir para que una grabación sea legal, y que cuando se trataba de investigar abuso de ancianos, las autoridades tenían amplia libertad para usar evidencia obtenida por las víctimas. Amanda me miró una última vez antes de ser llevada, y en sus ojos vi algo que no había visto en meses: respeto. No amor, no arrepentimiento genuino, pero sí un reconocimiento de que había subestimado completamente a la mujer que la había criado. La niña mimada que creía que podía manipular a su madre había descubierto que se había metido con la mujer equivocada. Cuando la sala quedó vacía excepto por Daniel, Ramón y yo, finalmente permití que las lágrimas corrieran por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y justicia. Había protegido mi hogar, había expuesto a los depredadores, y había enviado un mensaje claro de que las abuelas no somos presas fáciles para cualquiera que quiera aprovecharse de nuestro amor. Los días que siguieron al arresto fueron como despertar de una pesadilla que había durado meses. Mi casa, que se había sentido fría y hostil durante tanto tiempo, comenzó a recuperar la calidez que siempre había tenido. Era como si las paredes mismas suspiraran de alivio ahora que los depredadores habían sido expulsados y la verdad había salido a la luz. Daniel Palacio se convirtió en mucho más que mi abogado, se convirtió en el arquitecto de una justicia que se extendía más allá de mi caso personal. Durante la investigación posterior al arresto, descubrimos que Martín había victimizado a al menos 6 familias más de las que originalmente conocíamos. Su red de fraude había generado más de $1.200.000 en propiedades robadas a ancianos durante los últimos 3 años. Lorena Ruiz fue la primera en contactarme después de que las noticias del arresto se hicieron públicas. Su llamada telefónica fue uno de los momentos más emotivos de toda esta experiencia. Me contó entre lágrimas cómo había perdido toda esperanza de recuperar su casa, hasta que Daniel le informó que mi caso había proporcionado la evidencia necesaria para reabrir el suyo. Gracias a las grabaciones que habíamos obtenido, donde Martín confesaba haber usado las mismas tácticas con ella, los fiscales tenían suficiente evidencia para anular la transferencia fraudulenta de su propiedad. Pero mi preocupación más grande era Sofía. Mi nieta había sido el arma más cruel en esta guerra,
y yo sabía que ella no tenía idea de cómo había sido utilizada. 3 días después del arresto, cuando Amanda fue liberada bajo fianza mientras esperaba el juicio, recibí la llamada que había estado esperando y temiendo. Era Sofía, llorando al teléfono, preguntándome por qué su mami le había dicho que la abuela ya no quería verla más. Amanda, incluso en su desesperación, seguía tratando de manipular la situación usando a su propia hija. Le había contado a Sofía una versión distorsionada de los eventos, presentándose como la víctima y a mí como la villana que había lastimado a la familia por dinero. Daniel me había advertido que esto podría suceder, y habíamos preparado cuidadosamente cómo manejar la situación. Con la supervisión de los servicios sociales y la presencia de un psicólogo infantil, se organizó una reunión donde pude hablar con Sofía de manera apropiada para su edad sobre lo que había estado sucediendo. Le expliqué que a veces los adultos cometen errores muy grandes cuando quieren cosas que no les pertenecen. Que su papá Martín había tratado de tomar la casa de la abuela usando mentiras, y que cuando los adultos hacen cosas así, la policía tiene que intervenir para proteger a las personas que están siendo lastimadas. Le aseguré que nada de esto era su culpa, que yo la amaba exactamente igual que siempre, y que nunca permitiría que nada nos separara realmente. Sofía, con esa sabiduría instintiva que tienen los niños, me preguntó si era por eso que mami había estado tan enojada últimamente y por qué ya no venían a visitarme. Le dije que sí, que su mami había estado confundida por las cosas que papá Martín le había estado diciendo, pero que esperaba que con tiempo y ayuda pudiéramos arreglar nuestra familia. La custodia temporal de Sofía fue otorgada a los padres de Amanda mientras se resolvían los aspectos legales del caso. Era una familia estable que siempre había mantenido una relación cordial conmigo, y estuvieron de acuerdo en que Sofía necesitaba mantener contacto regular con su abuela durante este periodo difícil. Fue un alivio saber que mi nieta estaría en un ambiente seguro y amoroso mientras su madre enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Amanda me visitó una semana después de su liberación bajo fianza. Llegó sin Martín, sin su actitud desafiante, sin sus documentos legales. Llegó como la niña que había criado, asustada y finalmente consciente de la magnitud de lo que había hecho. Se sentó en la misma sala donde había tratado de extorsionarme, pero esta vez no había arrogancia en su postura, solo vergüenza y arrepentimiento tardío. Me pidió perdón entre lágrimas, explicándome cómo Martín la había manipulado gradualmente durante meses. Cómo había comenzado con pequeñas sugerencias sobre mi deterioro mental, cómo había sembrado dudas sobre mi capacidad para manejar mis finanzas, cómo había convertido cada una de mis acciones normales en evidencia de que yo necesitaba ayuda. Me contó cómo él había convencido de que alejarme de Sofía era por mi propio bien, que yo era demasiado vieja para mantener una relación estable con una niña pequeña. Pero también me confesó algo que me partió el corazón, que en el fondo, una parte de ella había sabido que lo que estaban haciendo estaba mal. Que había ignorado deliberadamente sus propios instintos porque la promesa de seguridad financiera era más atractiva que hacer lo correcto. Que había traicionado conscientemente a la madre que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella, porque quería la vida cómoda que Martín le prometía. Su confesión era dolorosa, pero también necesaria. No podía perdonar sus acciones simplemente porque había sido manipulada. Ella había elegido activamente participar en mi humillación, había elegido usar a su propia hija como arma contra mí, había elegido creer las mentiras de Martín porque le convenía más que enfrentar la verdad. Le dije que la amaba porque era mi hija, pero que el respeto se había perdido y tendría que ser reconstruido desde cero. Que perdón no significaba que las cosas volverían a ser como antes. Que tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que había aprendido de esta experiencia y que estaba dispuesta a cambiar realmente. Amanda aceptó mis condiciones. Se divorció de Martín antes de que comenzara el juicio, cooperó completamente con la investigación fiscal, y se inscribió en terapia psicológica para entender cómo había permitido que la manipularan tan completamente. No fue fácil para ella, perdió la vida cómoda que Martín le había prometido, tuvo que encontrar trabajo por primera vez en años, y enfrentó el juicio público de la comunidad que sabía lo que había intentado hacerme. Pero también descubrió algo que había perdido durante su matrimonio, su propia fortaleza. La mujer que había criado no era débil, simplemente había permitido que alguien más la convenciera de que lo era. Cuando Martín ya no estaba ahí para tomar todas las decisiones por ella, Amanda comenzó a redescubrir la determinación y la independencia que yo le había enseñado cuando era niña. El juicio de Martín fue un evento mediático local. Daniel había construido un caso tan sólido que la defensa no tuvo más opción que negociar un acuerdo. Martín fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude de ancianos,
extorsión y abuso financiero. Fue obligado a pagar restitución completa a todas sus víctimas, incluyendo daños punitivos que lo dejarían en bancarrota durante décadas. Más importante aún, el caso estableció precedentes legales que fortalecieron las protecciones para ancianos en nuestro estado. Daniel usó la evidencia que habíamos recopilado para cabildear por leyes más estrictas contra el abuso financiero de personas mayores, y varias de las tácticas que Martín había usado fueron específicamente criminalizadas. Lentamente, muy lentamente, mi familia comenzó a sanar. Sofía regresó a vivir con Amanda cuando la custodia fue restaurada, pero ahora nuestras visitas eran regulares y protegidas por acuerdos legales que impedían que alguien las usara como herramientas de manipulación. Mi nieta y yo comenzamos a reconstruir la relación que habían tratado de destruir, plantando nuevas flores en el jardín donde habíamos jugado antes, leyendo cuentos como en los viejos tiempos. Amanda visitaba semanalmente, trayendo siempre pequeños gestos de arrepentimiento, mi postre favorito, flores de su propio jardín, fotos de Sofía que había tomado durante la semana. No eran grandes gestos, pero eran constantes, honestos, y mostraban un esfuerzo genuino por reparar lo que había roto. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín y Amanda preparaba té en mi cocina, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Ya no era la abuela que daba todo sin esperar nada a cambio. Era una matriarca que había establecido límites claros, que había demostrado que tenía la fuerza para protegerse a sí misma, y que había enseñado a su familia que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Mi casa ya no era solo un refugio, se había convertido en una fortaleza de justicia, un lugar donde había demostrado que las abuelas no somos víctimas fáciles para nadie que quiera aprovecharse de nuestro amor. Era un hogar donde la verdad había triunfado sobre la manipulación, donde la dignidad había vencido a la codicia, y donde una familia estaba aprendiendo lentamente lo que significaba amarse de verdad. Han pasado 6 meses desde el día que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo esta historia sentada en mi jardín, observando a Sofía perseguir mariposas entre las flores que plantamos juntas el mes pasado, siento una paz que no había experimentado en años. No es la paz de quien ha evitado el conflicto, sino la paz profunda de quien enfrentó la tormenta y salió victoriosa. Mi casa sigue siendo mía, pero ahora significa mucho más que antes. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón representa no solo los años de trabajo que invertí para construirla, sino también la batalla que libré para conservarla. Es el testimonio tangible de que una mujer de 67 años puede enfrentar a depredadores sofisticados y ganar usando inteligencia, coraje y justicia. Daniel Palacio se ha convertido en un amigo querido, y nuestro trabajo juntos no terminó con el caso de Martín. Hemos establecido una fundación sin fines de lucro dedicada a proteger a ancianos de abusos financieros y emocionales. Mi historia se ha convertido en parte de un programa educativo que viaja por todo el estado, enseñando a otras abuelas a reconocer las señales de manipulación y a saber que tienen recursos legales cuando sus propias familias las traicionan. La fundación ya ha ayudado a más de 30 familias a enfrentar situaciones similares a la mía. Cada caso es diferente, pero los patrones son tristemente similares. Hijos adultos que han perdido el respeto por sus padres ancianos, que ven el patrimonio familiar como algo que merecen más que como algo que ha sido ganado con sacrificio, que están dispuestos a usar a sus propios hijos como armas emocionales para obtener lo que quieren. Lorena Ruiz recuperó su casa después de una batalla legal de 4 meses. Ahora vivimos a solo 3 cuadras de distancia y nos hemos vuelto confidentes cercanas. Compartimos historias, compartimos comidas, y compartimos la satisfacción de saber que nuestro sufrimiento sirvió para proteger a otras familias. Lorena a menudo dice que Martín cometió un error fatal cuando decidió atacarnos. Despertó a 2 leonas que creía que eran ovejas indefensas. Amanda ha cambiado de maneras que nunca pensé que serían posibles. El divorcio fue difícil económicamente, pero liberador emocionalmente. Trabaja ahora como secretaria en una oficina legal, no porque sea el trabajo más glamoroso, sino porque quiere aprender sobre las leyes que protegen a las familias depredadores como su exesposo. Ha comenzado a estudiar por las noches para convertirse en paralegal, con el sueño de ayudar a otras mujeres que han sido manipuladas como ella fue. Nuestra relación ya no es la de una madre que da todo y una hija que toma todo. Es la relación entre 2 mujeres adultas que están aprendiendo a respetarse mutuamente. Amanda ha tenido que ganar de nuevo mi confianza día a día, no con palabras, sino con acciones consistentes. Ha tenido que aprender que el amor verdadero no es ciego ni incondicional, es consciente, es recíproco, y requiere que ambas partes sean dignas de él.
Sofía ha florecido en este nuevo ambiente de honestidad familiar. Ya no es usada como moneda de cambio entre adultos, sino que es amada simplemente por ser quien es. Su relación conmigo se ha vuelto más fuerte que nunca, pero también más saludable. Sabe que su abuela la ama incondicionalmente, pero también sabe que hay límites y expectativas en todas las relaciones familiares. Le he estado enseñando lecciones que espero que nunca olvide, que las personas mayores merecen respeto no solo por su edad, sino por su experiencia y sacrificios, que el dinero nunca debe ser más importante que las relaciones familiares, que cuando alguien trata de usar el amor como arma, eso ya no es amor sino manipulación, y que las mujeres de todas las edades tienen el poder de defenderse cuando otros tratan de aprovecharse de ellas. Los otros casos de Martín han tenido resultados mixtos. 3 familias más lograron recuperar sus propiedades completamente. 2 están todavía en batallas legales complicadas por el tiempo que pasó antes de que pudieran probar el fraude. Una anciana murió antes de que pudiéramos ayudarla, pero su caso sirvió para fortalecer las leyes que ahora protegen a otros en situaciones similares. Martín sigue en prisión y seguirá ahí por varios años más. Ocasionalmente recibo cartas de él, llenas de amenazas veladas y promesas de venganza cuando sea liberado. Daniel me ha asegurado que esas cartas sirven como evidencia adicional de su carácter peligroso y que probablemente resultarán en extensiones de su sentencia. No les tengo miedo. He aprendido que los depredadores como Martín son fundamentalmente cobardes que solo atacan cuando creen que tienen ventaja. Mi historia ha aparecido en periódicos locales, programas de radio y hasta en un documental sobre abuso de ancianos que se transmitió en televisión nacional. Cada vez que cuento lo que pasó, veo reconocimiento en los ojos de otras mujeres mayores. Muchas me han contado sus propias historias de hijos adultos que las presionan por dinero, de nietos que son usados como herramientas de chantaje, de familias que han confundido el amor con la explotación. Pero también veo algo más en esos ojos: esperanza. Esperanza de que no tienen que ser víctimas silenciosas. Esperanza de que pueden defenderse sin perder a las personas que aman. Esperanza de que la edad no las convierte automáticamente en presas fáciles para cualquiera que quiera aprovecharse de su generosidad. He aprendido lecciones que me hubiera gustado conocer décadas antes. Aprendí que dar todo por tus hijos no los convierte automáticamente en buenas personas. A veces les enseña que pueden tomar sin dar nada a cambio. Aprendí que el amor verdadero a veces requiere decir no, establecer límites y permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Aprendí que ser una buena madre no significa ser una víctima dispuesta. Más importante aún, aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar la dinámica de una relación familiar. Que nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Que nunca es demasiado tarde para demostrar que tienes más fuerza de la que otros creen. Que los años pueden traer sabiduría y determinación que compensan cualquier pérdida de fuerza física. Ahora, cuando veo a Sofía correr por mi jardín, sé que está creciendo en un ambiente donde el amor es genuino, no manipulativo. Donde las relaciones familiares se basan en respeto mutuo, no en obligaciones unilaterales. Donde ser abuela no significa ser invisible o descartable. Esta casa que casi pierdo se ha convertido en algo más valioso que cualquier precio en dólares que pueda tener en el mercado. Es el lugar donde una familia aprendió a amarse honestamente. Es el lugar donde una abuela demostró que no estaba dispuesta a ser pisoteada por nadie. Es el lugar donde la justicia triunfó sobre la manipulación. Mi mensaje para cualquiera que esté pasando por algo similar es simple pero poderoso: no están solos, no son indefensos, y nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Las señales están ahí si sabemos reconocerlas. Los recursos legales existen si tenemos el coraje de usarlos. Y la fuerza que necesitamos ya está dentro de nosotros, esperando ser despertada por la indignación justa. A las abuelas que me están escuchando les digo: ustedes no son bancos que sus hijos adultos pueden saquear cuando necesiten dinero. No son niñeras gratuitas que pueden ser ignoradas cuando ya no sean convenientes. No son reliquias familiares que pueden ser guardadas en un rincón hasta que alguien decida que las necesita. Ustedes son matriarcas con experiencia, sabiduría y derechos. Son mujeres que han construido vidas, criado familias y ganado su lugar en este mundo. Merecen respeto, no solo amor. Merecen gratitud, no solo tolerancia. Y cuando alguien trate de quitarles eso, tienen todo el derecho del mundo de pelear por conservarlo. La batalla que libré no fue solo por una casa de $200,000.
Fue por la dignidad de ser tratada como un ser humano valioso hasta el último día de mi vida. Fue por el derecho de mis nietos a tener una abuela que se respeta a sí misma. Fue por todas las mujeres mayores que han sido silenciadas, manipuladas y descartadas por familias que olvidaron de dónde vinieron. ¿Y ustedes? ¿Han sentido alguna vez que han tratado de borrarlas de su propia historia familiar? ¿Han sido chantajeadas emocionalmente por personas que dicen amarlas? ¿Han permitido que conviertan su generosidad en una obligación y su amor en una debilidad? Si es así, recuerden mi historia. Recuerden que nunca es demasiado tarde para decir basta. Recuerden que ustedes también tienen garras, y que a veces, la cosa más amorosa que pueden hacer es enseñarle a su familia a tratarlas con el respeto que merecen.